Bienvenido a Masculinidad 98. Mi nombre es José Lázaro. Hoy tenemos una invitada muy especial. Tenemos a Perla Alexandra Hernández. Ella es periodista y hoy vamos a estar hablando sobre el sexismo en el periodismo. Perla, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien aquí, lista para conversar sobre este tema tan importante. Claro que sí, mil gracias por aceptar. Y entonces, conozco a Perla debidamente porque en un momento ella es periodista para la revista Es Mental, una revista de salud mental en Puerto Rico, y quisieron hacer un artículo sobre salud mental y entrevistaron a el doctor Malavé, el doctor Campos, si no me equivoco, Sí. y otras personas, y entre esas personas estuve yo. Fue la primera vez que tuve esa experiencia, eso estuvo lo más agradable. Y nada, pensé quién mejor que Perla, ya que tengo acceso, o sea, pude comunicarme con ella, claro está, pues para hablar de este tema. Vamos a estar discutiendo cómo hay una tendencia a sensacionalizar los medios, tendencias de cómo las narrativas se construyen de una forma que tienen un pretexto sexista y cómo Ujú. eso aporta al confirmation bias de reforzar normas de género rígidas con las cuales tratamos de trabajar en contra en este proyecto. Así que nada, empezamos con eso, Perla. Eh, Precisamente la redacción, o sea, más allá del contenido, la redacción de cómo se ofrecen las noticias por los medios, ¿cuál tú piensas que es el impacto de esa forma de transmitir el contenido? Mira, yo creo que es bien importante siempre destacar que el periodismo, ¿verdad? El reporterismo ejerce el poder, el cuarto poder, así que tiene una influencia significativa en asuntos sociales e incluso políticos. Y a través de esto, lo que consumimos, lo que vemos, podemos crear narrativas, perspectivas, podemos educarnos. Así que si hablamos de impacto o lo importante, tiene un papel clave en cómo percibimos y entendemos al mundo, las sociedades. Y obviamente si yo tengo un medio que me está reiterando, por ejemplo, que la violencia callejera es piropo, ¿verdad? Minimizándolo a eso y no un comportamiento violento, como consumidora, como una persona que está recibiendo esta noticia, voy a interpretarlo bajo esta narrativa, sin cuestionarme, ¿verdad? Sin necesariamente cuestionarme. Así que como profesionales de los medios de comunicación y estas grandes empresas, porque al final son empresas, existe una gran responsabilidad y está en nosotros, en lo que escribimos, en lo que reportamos, que ahí hay dos diferencias en lo que es el periodismo escrito y en lo que es el reporterismo, ¿verdad? Que muchas veces es televisado y es una gran empresa también. Es bien importante la responsabilidad que tenemos en lo que transmitimos y en lo que llevamos, el mensaje. Y cómo también a través de nuestra profesión, esta herramienta, podemos ayudar a las personas a cuestionarse sobre lo que crean o creían, ¿verdad? Desde su infancia, que era algo típicamente aceptado. Ok, entonces, basado en esas experiencias de lo que uno piensa que es aceptado y lo que no, muchas veces vemos, y me encantaría saber lo que piensas, me he encontrado muchas veces en los últimos meses discutiendo esto de que la crianza que nos dan es muy idealista, mientras que los problemas que tenemos es por una falta de enseñanza práctica de esos mismos ideales de la crianza. Me Ujú, explico, el que nos enseñan a hay que ser buenos hombres y respetar a las mujeres, por ejemplo, pero no nos dicen cómo ser buenos hombres, qué significa ser un buen hombre, cómo ujú. se respetan a las mujeres. Entonces vemos que hay muchos hombres que si le hicieran un cuestionario, dirían, sí, yo respeto a las mujeres, pero entonces no se considera, como dijiste, los piropos sin consentimiento como una Ujú, violencia callejera, claro, no la falta de consentimiento en dinámicas sexuales, porque la definitivo. violencia entre las relaciones no se ve como un crimen, even though Ujú, pues ya desde los 90 por ahí ya está criminalizado la violencia sexual entre parejas y este ujú. tipo de cosas, ¿me entiendes? Como que tenemos una brecha entre lo ideal de que sí, yo respeto a las mujeres. Hay muchos que te dirán, yo amo a las mujeres, me encantan. Y es como que, sí, pero you're not getting to the point, you know? Claro, mi So, mamá es mujer, mi tía es mujer, mi hija es mujer. ajá, que por esa misma línea uno se va a una tangente de, okey, pues, ¿qué significa eso para cómo tú respetas a las mujeres dentro y fuera de tu familia? ¿Cuál es Ujú. el cambio? ¿Cuál es el switch que uno hace en ese caso? Así que está fuerte, pero entonces, llevándolo al sexismo, estas ideas de, pues, la opresión entre los diferentes géneros, inequidad de género, este tipo de cosas, ¿cómo tú piensas que tiende a manifestarse el sexismo en el periodismo? Mira, yo creo que también es importante, y ¿verdad? Lo llevamos a este punto, Ujú, que
el sexismo existe en todos los aspectos y los medios de comunicación no van, ¿verdad? No son, aquí no se excluyen. Ujú. Particularmente cuando hablamos y abordamos el tema de la brecha salarial, es bien visible en cuanto al sexismo en lo que se vive en los medios de comunicación. Y lo Ujú. podemos ver en ejemplos que hemos visto en las mismas noticias que se cubren, hablando de compañeras reporteras que no reciben un trato salarial justo igual a compañeros hombres. En el telereporterismo, de que esto estaba hablando, ¿verdad? Hace un rato, que es el periodismo que se hace para televisión, hay diversas demandas que podemos ver, podemos buscar en Google, y sobre estas razones de género y estas desigualdades entre algunas colegas. Pero también se puede ver el sexismo en el estereotipo particular de la mujer telereportera. Hasta hace poco, una mujer telereportera no podía salir frente a cámaras con su pelo rizado. Y en Puerto Rico era evidente. Así que vemos que hasta la forma de vestir, que a la mujer se le asocia a un atuendo en particular y al hombre no tanto. Así que tenemos desde la forma de vestir la brecha salarial que es sumamente marcada, pero también debo decir que las narrativas y los discursos sexistas, como son los titulares sensacionalistas, que abordan el tema de la violencia de género de una forma mínima. Podemos leer titulares en donde se justifica la violencia machista porque ella estaba borracha, porque andaba sola, Ujú. y la ONU ha hablado de esto. De hecho, en el 2022 se lanzó una guía para los medios de comunicación para hablar, ¿verdad?, del lenguaje y la perspectiva de género en los medios de comunicación y no ser cómplices de estas diversas violencias. Y hace ejemplo de titulares que tengo aquí, como uno que decía, muere famosa actriz y de ese muere famosa actriz conoce sus apuestos ex esposos. Y esto lo hemos visto tan típico. En vez de, ¿verdad?, solamente decir, mira, murió esta famosa actriz, esta fue su trayectoria. Así que ahí vemos marcado este sexismo, ¿verdad? De cómo le doy la vuelta y le saco a eso esa parte amarillista. También Ujú. vemos algunos titulares como abrumado por los celos, le quita la vida a su esposa, cuando podemos limitarnos a escribir hombre comete un feminicidio contra su esposa, o la víctima, dicen, salía de una discoteca en estado de embriaguez, por eso fue abusada. Estamos aquí utilizando nuestro trabajo, esta herramienta, para seguir apostando y dándole verdad a ese tema de la violencia, contribuyendo. Así que lo podemos notar en todo esto. Y algo bien particular, que de hecho esto lo había notado, en el Ujú. caso de la violencia sexual que se vivió en San Fermín, España, no sé si lo recuerdas, que fue muy notable, no me gusta llamarlo como se le llamó en España, que era la manada. Yo siento que esto tiene un contexto bien violento. Ujú. Hicieron de este caso los medios de comunicación uno sumamente revictimizante para esa víctima, para la sobreviviente, y tú veías diversos tipos de titulares en los que no solamente se acosaba a la sobreviviente, se decía constantemente que si ella fue abusada sexualmente, ¿por qué seguía con su vida como de costumbre? O sea, Ujú. es muy triste, es muy lamentable que desde el periodismo, que se supone que sea que fiscalice, que nos haga cuestionarnos, sirva de herramienta entonces para seguir apostando a esta narrativa tan machista y tan violenta. Ujú. No, entonces, por ejemplo, en cuanto a casos en Europa, el caso de Giselle Pelicot, la mujer Claro. francesa, Ujú. eh, ahí, por lo menos de lo que vi, no era dirigido en este proceso revictimizante, por lo menos de lo que vi, puede haber de todo, pero siento que el hecho de que fuese algo tan extremo fue como que lo hizo impenetrable para este tipo de narrativa Ujú. sesgada y revictimizante, como que no había forma de buscarle ese tipo de vuelta, por ende tuvieron que entonces reportarlo de una forma fija y justa para la persona, en este caso Giselle. Ujú. Y es interesante, bueno, no interesante, altamente frustrante, el hecho de que se le dice a las mujeres, mira, ¿por qué no saliste y ya? Ve a las autoridades. Cuando van a la autoridad y se conocen los casos, sucede esto. Ujú. Entonces, esto es con las mujeres. Con los hombres, entonces, también tienen sus problemas, aunque son diferentes en algunos casos, pero es como que esto de, pues, no vaya a las autoridades porque va a haber un proceso revictimizante
que no van a validar tu experiencia como una de violencia, ¿me entiendes? Ujú, Entonces están los mismos hombres violentándose a ellos, previniendo que puedan buscar verdaderamente esa ayuda. Entonces, esto no es por decir, pues es lo mismo, o sea, ambos ujú. tienen una situación donde hay que trabajarse, entonces los medios también fallan mucho en presentar unas realidades que puedan ayudar a estas personas a motivarlos a hacer algo, porque si tú no, bueno, es como si hubiesen diferentes sistemas fallándole a uno, el sistema jurídico, el sistema de periodismo, Claro, los medios, los intereses económicos detrás de los medios, que es como claro. que, ok, pues lo que importan son los ratings, no la rigurosidad del periodismo. O sea, no sé, en un momento te has encontrado con un conflicto interno entre lo que te ha pedido un trabajo y tu moral o tu ética personal o algo por el estilo. Sí, definitivamente. Al momento de escribir, no necesariamente, ¿verdad? En medios en los que estoy actualmente, pero en pasados en los que yo, siendo una mujer que cree en los derechos de las mujeres, he tenido que escribir una historia por clics que va basada en violencia, en titulares que aportan a esas narrativas, que insisto, que son violentas. Y si somos medios de comunicación para educar, ¿por qué tengo que desinformar por un par de clics? Eso es terrible. Ujú. Sí, entonces ahí es pues, decepcionante esto de los intereses económicos, porque uno, me imagino que la mayoría, por no decir todo, de estas personas que estudian periodismo lo harían con una intención genuina de ser riguroso, unbiased, imparcial, queremos la verdad, queremos reportar, educar, prevenir, este Ujú, tipo de cosas. Entonces entramos en un proceso donde hay unas jerarquías muy fuertes, donde uno claro. tiene que decidir, pues, me vendo para sobrevivir en una economía que está en mi contra Ujú, o me mantengo firme con mis cosas y busco cómo ir en contra del sistema. Como claro. que, no sé, son problemas internos que uno no se los dicen en la universidad. Bueno, puede que sí. A ver, o sea, tengo una compañera que está estudiando periodismo ahora, cogió una clase de periodismo feminista Ah, y pues wow, de qué bello. seguro, sí, en Ujú. la UPI, shout out a Isabel, si no me equivoco, creo, sí. Excelente. Eh, que y está bien interesante eso porque de seguro este tipo de temas se va a discutir en ese curso, Ujú, pero un curso nada más, ¿me entiendes? No un currículo entero. Claro, no sé ujú. si el currículo es como que periodismo feminista o algo así en general. Eh, pero sí, no sé, siento que muchos nos topamos con esa dinámica de que terminamos vendiendo ciertos valores o morales con tal de pues sobrevivir, porque hay que sacar un cheque de algún lugar, hay que sostener a la familia y eso. Ujú. Pero entonces, a base de tu experiencia, de lo que has visto por ahí, ¿qué tú les recomendarías a, si acaso, tus colegas o creadores de contenido también? En este caso, gente como Molusco, Jay Fonseca, que está un poquito entre todos, Ujú. este tipo de cosas que tienen mucho alcance, pero se nota a leguas la sensacionalización de sus cosas, por eso de que beneficia al algoritmo. Como que, ¿qué le diría a figuras de esa índole? Mira, yo creo que antes de pasar a esa pregunta, también es bien importante, hablando del pasado, que muchos Ujú, medios de comunicación independientes están queriendo cambiar esto de los grandes intereses, ¿verdad?, que tienen los medios de comunicación y ujú, están buscando darle un giro. Por ejemplo, tenemos el medio Todas. Todas está haciendo sí, un trabajo maravilloso y es ujú, básicamente un medio de comunicación independiente que está cambiando estas narrativas tradicionales. Así que eso es bien importante, ¿verdad?, hablarlo. Y yo creo que es bien importante definir aquí algo, y es que una cosa es ser periodista y otra cosa es ser un creador de contenido. Y no, aquí definitivamente. pecamos demasiado. ¿Por qué? Porque tiene muchos seguidores, pues yo lo voy a seguir. Él tiene Ujú, muchos seguidores, pues para mí es una fuente confiable. Y aquí vemos muchos errores. Aquí continuamos, insisto, en las narrativas. Continuamos creyendo y educándonos de esas narrativas que muchas veces no nos llevan a algo bien bueno. ujú, Sin duda, existe una mucha falta de formación en muchos periodistas sobre el tema de los derechos de la mujer particularmente. Cuando no se tienen estas formaciones y cuando vemos en los medios de comunicación que no se abordan estos temas, ya sea a través de talleres, ya sea como parte, ¿verdad?, de las normativas de la empresa, rayamos en lo que hemos hablado en todo este, ¿verdad? Esta conversación. Así que un consejo que yo podría darle, yo creo que mi consejo a estas personas es que tengan en mente de que no son periodistas, no estudiaron comunicación, o algunos quizás lo estudiaron, pero que partiendo de eso, como creador de contenido, debes tener una responsabilidad a la hora de llevar un mensaje. Tener siempre esas pinzas
de que yo voy a publicar esto por likes, pero esto le va a afectar a alguien, esto va a tener repercusiones. Si no tenemos en mente que somos seres humanos antes de creadores de contenido, vamos a Ujú, rayar en las violencias. ujú. Sí, también mientras dice eso, pienso en el proceso de sensibilización que permea cuando vemos esta cosa, porque, por ejemplo, el señor este de creo que eran 90 años que asaltaron hace poco, Ay, sí, lo eso fue. agredieron, o sea, le cubrían creo que la cara o los ojos o algo, pero ponían la cara de un hombre con una herida que se veía sangriento y todo. Uy, Entonces, demasiado gráfico. por eso, uno que está bien, porque ya uno, o sea, yo tengo 26 años, uno ha visto unas loqueras en el internet y ya hay un proceso de sensibilización, pero no deberíamos estar reforzando eso y menos cuando es un medio profesional de noticias, porque eso era Noticentro, si no me equivoco. Eran diferentes posts de la misma noticia dando seguimiento, pero siempre era una foto del señor con la herida. Herido. Entonces, eso lo vemos en una oficina médica que está el niño con sus padres o con el abuelo o algo por el estilo. Entonces, como que el nene ya está viendo eso como algo normal, no como, o sea, no hay un proceso de proteger claro, tampoco es para infantilizar, pero tener algún tipo de sensibilidad para la persona, un familiar que pudo haber visto eso y lo puede detonar unas emociones muy fuertes o algo por el estilo. O sea, que está fuerte. Entonces, precisamente con esto de los derechos de las mujeres, que si se habla de una forma muy cruda de casos de feminicidio o algo por el estilo, o no se usan las palabras correctas, se usa que si una explicación emocional porque fue un crimen de pasión y este tipo de cosas, no, fue un asesinato, fue este tipo de cosas, esta es la dinámica. Que mencionaste lo de derechos de las mujeres y yo estoy de acuerdo con eso y le añadiría y digo añadiría, no un pero, que es que uno no puede trabajar los derechos de las mujeres sin educar y intentar transformar a los hombres, que eso de por sí involucra trabajar los derechos de los hombres. O sea, no como que, los hombres, o sea, hay sistemas de opresión estructurales, que está el Exacto. patriarcado, que si hay unas cosas, la brecha de dinero, Ajá. educativa y todo lo demás, como que hay estas cosas, pero es más bien como ¿cómo lo digo? O sea, porque lo digo con el caveat de que no es para invalidar los derechos de las mujeres, sino que Claro. los hombres necesitan trabajar más con ellos mismos porque somos los que más crímenes violentos hacemos, pero a quien más realizamos crímenes violentos es a otro hombre. Y Ujú. claro, esto no es para invisibilizar la violencia que reciben las mujeres, pero es como que, mira, las mujeres estructuralmente hablando tienen esta fuerza opresiva que muchas veces es protagonizada por los hombres y los hombres, la violencia que reciben usualmente es protagonizada por otros hombres. Por ende, ¿qué Claro. estamos haciendo? Porque los hombres no tienen otra entidad ahí amorfa que los está oprimiendo. Somos nosotros mismos, ¿me entiendes? Claro. No, y Y cuando claro, hablamos de derechos de la mujer, no es que, como dices, invalidar otros derechos, porque ujú, todos somos seres humanos y tenemos derechos, pero ujú, es recalcar que cuando se habla de derechos humanos, o de mujeres, debo decir, es la violencia estructural que se vive a raíz ujú, de, como dices, de estas estadísticas. En los temas de salud mental, por ejemplo, los hombres son los que más cometen suicidio y ujú. se ha recalcado, pero no hacemos nada con estos temas. Así que es bien importante tener sobre la mesa que cuando hablamos de derechos de la mujer, no es que pues estamos poniendo que estos tienen más derechos que los otros, ¿verdad? Como personas, sino recalcar cuáles son las violencias que involucran o que son partes que se buscan a través de estos derechos. Sí, y fíjate, con eso que mencionas te voy a confesar que a mí me tiene un poquito, con todo el cariño y amor del mundo a los colegas que lo dicen, pero esa estadística de que más hombres se quitan la vida que mujeres, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo dice, pero fallamos en entrar en un análisis crítico de Claro, de por por qué, qué. ajá, el por qué y qué podemos hacer, porque dentro de las soluciones está que los hombres miren hacia ellos mismos, que las mujeres enfrenten el machismo que tienen, porque todo el mundo tenemos Claro, dinámica sexista y machista y todo lo demás. Pero entonces es como que eso requiere mucho trabajo, yo tiro la estadística al aire y con eso como que cumplí, claro, claro. eso un poco crudo, yo sé que la gente lo hace con buena intención, pero es como que sí, qué bueno, se sabe la estadística, pero Pero hay que ¿cuáles son trabajar las mucho. razones? ¿Y cuáles son las Ujú, manifestaciones? Porque la depresión en hombres y en mujeres se manifiesta diferente. El ujú, hombre en la rigidez de que es el que no debe mostrar, ¿verdad? Los sentimientos, de cómo me siento, de ser vulnerable, que esta palabra es tan maravillosa y le tenemos un miedo. Obviamente, pues se llena de trabajo, está mucho más irritable, así que sí, qué bueno ¿verdad? Partimos de este tema.
Ujú. Sí, entonces, por ejemplo, las mujeres también tienen momentos donde reprimen ciertas emociones. Por ejemplo, las madres. Muchas veces se espera que la madre pueda con Ujú. todo. Por ende, déjame no demostrar unos problemas porque tengo que ser buena madre, buena empleada, buena esposa, buena, este Exacto, tipo de cosas. Y es un problema similar al del hombre, pero se manifiesta diferente, pero como quiera es igual de válido. claro. Lo único que las mujeres tienden, claro, no todas, pero tienden a tener mejores sistemas de apoyo para abarcar esos problemas emocionales. Ahí es donde los hombres se caen, porque es como que, ok, sí, el suicidio es malo y qué pena cuando alguien pues muere por suicidio, pero no estamos activamente ocultando cómo está el bienestar en nuestra amistad, en nuestros amigos. Es como que, pues, todo está bien, vamos a darnos una birra, ¿me entiendes? Vamos a pariciar. Ujú. Pues sí, ok, pero ¿cómo estás? ¿Qué te está pasando? ¿Cuáles son los retos y este tipo de Claro. cosas? Sí, Sí, pero vamos a janguear para que se te quite eso no es nada. Vamos a darle una cervecita. ujú. Sí, no, o sea, desde, desde high school yo escuchaba, decían, vamos a ahogar las penas. Mi hermano en Cristo, tienes 17 años, de que tú me hablas de ahogar las penas en alcohol, ¿me entiendes? Y está fuerte porque si uno no es crítico con este tipo de cosas, pues tú vives toda tu vida así, normal. Entonces, peor aún, y volviendo a lo de los medios, si tú todo lo que consumes, la comáis jugando pelota dura, Noticentro y todo este tipo de cosas, no es que sean iguales, pero aportan a, a esta percepción colectiva. Si tú lo que ves es que se dice que esto es naturaleza o ni se toca el tema, tú te quedas con un limbo donde, pues, esto es naturaleza humana, porque eso es lo que dicen, que está en la naturaleza del hombre, que sea de X y Y forma. Y lo mismo con las mujeres. Y es como que esto es un argumento genuino sobre la biología de nosotros, sobre nuestra esencia, o es una ignorancia implícita. O, Claro, no está ese cuestionamiento y por eso los medios son tan importantes para que nos ayuden a a llegar a ese cuestionamiento que es tan importante, porque nacemos con un chip de cómo debe ser la sociedad, de cómo debo actuar, pero en qué momento me cuestiono y aquí es que entran los medios como cuarto poder, o sea, tú puedes ayudar a una persona con tu trabajo a que esa persona se cuestione y pueda cambiar incluso su vida. precisamente, fíjate, mencionaste lo del cuarto poder por creo que tercera vez. ¿Cuáles son los primeros tres? No sé, estoy confundido con ese concepto. Obviamente la libertad de expresión en todos seres humanos, Ajá. buscamos constitucionalmente la lista, pero la libertad de expresión, que es tan importante, y ese Ujú. cuarto cae en esa libertad de expresión. Ok, ok, estamos bien. Ok, perfecto. Entonces, en cuanto a la formación de un periodista o de un reportero, este tipo de cosas, eh, cuando tú estabas formándote como periodista, ¿qué tú piensas que aportó a que tú pudieses tener una vista crítica en tu profesión? ¿Fue parte de la academia? ¿Fueron vivencias personales como mujer en Puerto Rico? ¿Qué diría? ¿A qué se lo achaca? Yo creo que más allá de mi currículo de periodismo, si no hubiese tomado clases generales como ciencias sociales, yo nunca me Ok. hubiese cuestionado de cómo estaba viviendo. Yo creo que eso para mí fue un gran descubrimiento, yo teniendo 20, 21 años, poder darme cuenta de todo lo que aceptaba como algo tradicional me estaba afectando a mí y a otras tantas mujeres. Así que si no hubiese estado ese currículo adicional de las clases generales, las clases, ¿verdad? Como las ciencias sociales, nunca hubiese cuestionado, ¿verdad? Lo que estaba viviendo. Quizás ahora estuviera, voy a decir esto y se me escucha, estuviera casada con 5 hijos ahí dedicándome a mi casa. Que no está mal, cada cual, ¿verdad? Puede hacer lo que desea, pero por lo menos desde mi perspectiva estaría en esa. Sí, no, y fíjate, es bien interesante porque yo he visto, o sea, si uno ve mi proyecto, mi plataforma, y ves como que los pilares del feminismo o algo por el estilo, estarían a la par en esto de equidad de género, una vista crítica a dinámicas sociales, un reto a tendencias de normas de género rígidas y todo lo demás. Pero entonces yo no me identifico como feminista, o sea, no me identifico abiertamente como feminista en mi plataforma, como que mírenme, soy un hombre feminista, porque Ujú, eso tiene un efecto en el consumidor, en el público, de que es como que esto es mentira porque quiere atención, o de verdad, o esto como que no sé, como que ujú. por lo que he visto no se ve bien, porque las personas tienen una idea bien rígida de lo que es la gente que está fuera del feminismo Sí, tiene una idea bien rígida de lo que es el feminismo, de sí, que tú le dices odian a los feminismo y es un hombres. cuco. Ajá, que odian a los hombres, que si la feminazi, que si odian los valores tradicionales y quieren destruir la estructura de la familia y un montón de cosas. Y es como que es interesante porque parte de lo que lucha el feminismo es porque
las personas tengan esta independencia de decidir si quieres ser una madre con unas dinámicas tradicionales o si quieres ser otra cosa que no es tradicional o algo fuera de la Ujú, heteronormatividad. Pero es como que no es lo tradicional en sí que es malo, es la rigidez de no cuestionarte lo tradicional, lo que es muy dañino. Porque entonces somos una oveja siguiendo órdenes y ya, no hay individualidad ahí, ¿me entiendes? ujú, ujú. Eh, entonces, en cuanto a los hombres, desde tu perspectiva, ¿cómo tú piensas que este tipo de sexismo en el periodismo aporta a que los hombres refuercen esos estereotipos de género? Bueno, si volvemos a los titulares, que es lo más que me Ujú, preocupa, ¿verdad? Hablamos de la brecha salarial, que también es importante, y también el ujú, tema de los estereotipos de cómo debe ser una periodista o un periodista. Yo creo que en cuanto a los temas, los titulares, que es lo más que vemos en redes sociales, en los videos, si estamos hablando o justificando las violencias a través de un video, de un titular, el hombre que está recibiendo esta información, este contenido, va a determinar que esto así, o sea, no se va a llegar a cuestionar. Dice, pues si salió en la prensa o si lo dijo aquel creador de contenido que tiene muchos seguidores, es así. O sea, mm. a ella la abusaron sexualmente porque estaba borracha, pues no se va a cuestionar y va a decir, pues ella estaba borracha. Así que ahí viene esta responsabilidad. Sí, también es como las primeras impresiones, que uno se lleva lo Ujú, primero que ve. Tú no vas a darle seguimiento a esa noticia y ver qué pasó y cuáles fueron los datos actualizados ni nada. Tú viste eso un momento en Instagram o en el titular de un periódico en la gasolinera y con eso te fuiste. O sea, ujú, no, la mayoría de las personas tienen y fíjate, no lo digo como que tú deberías hacer, you should do better, porque hay ujú. gente con tanta cosa encima. Hay gente que tiene 3 trabajos con tal de sobrevivir y Claro. apenas pueden sobrevivir, como que no es que, tú, yo y diferentes personas han tenido el privilegio de poder estudiar con todos los retos que requirió llegar a ese punto, pero tuvimos cierto privilegio. Ya la educación es un privilegio, honestamente, con lo caro que está. O sea, yo entré a la UPR de Calle con el crédito a $55 y salí con el crédito a 130 y pico, 120 y Ujú, pico, algo así. O sea, eso fue un revolú. Y después me fui a una universidad privada porque tenía miedo de la inestabilidad de la UPI y quería ver, porque había unos intereses personales de yo terminar en un tiempo estipulado, y era como que, pues, ¿qué dejo ir, qué acepto y todo este tipo de cosas? Pero hay gente que ni eso. Hay gente, o sea, mi madre hizo su doctorado cuando yo era pequeño. Eso fue una fuente de inspiración para mí. Hay personas que sus padres no tienen escolaridad más allá de un cuarto año o apenas tienen un cuarto año. Que tampoco es como que mágicamente dale a esto porque tú debes saber cómo hacerlo. Y volvemos. Por eso es que es importante que los periodistas sepan cómo no sensacionalizar este tipo de cosas para que verdaderamente tengamos una sociedad crítica, que aunque no tuviste acceso a un préstamo estudiantil para hacer tu bachillerato o maestría, tengas por lo menos un sistema de reportaje que pueda, pues, hacer un filtro crítico para la información que llega a ti. ¿Qué tú piensas? sí, mi perrita estaba ladrando, pero aquí estamos. Mira, y partiendo de esto, de que la educación es un privilegio, estamos viendo el periodismo como si no tengo el acceso a esa educación. Yo puedo hacerlo a través de medios que son gratuitos todavía. ¿Y por qué entonces seguimos contribuyendo a esto? Definitivamente es una situación que es para cuestionarnos, es una situación para entender, como dices, que hay personas que no tienen niveles de escolaridad, pero sí tienen acceso quizá a un periódico, ¿verdad? Quizá a la radio, que también es bien importante dentro de los medios de comunicación y Ujú. donde principalmente podemos educar a nuestros adultos. Pero tenemos entonces en la radio un programa que están debatiéndose sobre un tema de quién tuvo la culpa o lo que hizo aquella chica o aquella actriz, así que eso es lo que estamos transmitiendo. Sí, sí, sí. O sea, es que también volvemos a los intereses económicos. Uno ve más el engagement que el impacto que tiene. Entonces, cuando vemos cosas como el algoritmo de Instagram, por ejemplo, el algoritmo está entrenado. Claro, yo no soy ingeniero de computadoras, pero por lo que he leído, el algoritmo está entrenado a que lo que crea engagement, eso es lo que se empuja. Y el engagement usualmente se alcanza mejor con cosas polémicas, con controversia, porque el enojo es una emoción muy fuerte para mantenerte involucrado en algo. O sea, tú ves algo de un gatito y hay que lindo y normal, pero viste que, por ejemplo, ahora mismo con muchas dinámicas anti-LGBTQ, pues dicen que, ¿cómo era? Que Facebook hace poco que eliminó su programa de diversidad, inclusión y equidad. Pones que si ahora los fact-checkers que no van a, o sea,
no van a verificar lenguaje anti-LGBTQ+, y eso. Entonces, ves la sección Mm. de comentarios que un montón de gente celebrando y gente que no entiende los beneficios de la inclusión, la equidad y todo. Y también, que es lo más que me choca, eso anti-LGBTQ, eso anti-DEI y todo, eso incluye a los latinos, ¿me entiendes? Eso viene de Estados Unidos e incluye la hostilidad ante los latinos, ante nosotros, porque tendremos la ciudadanía, pero nos ven como latinos, nos confunden con mexicanos, hacen de todas estas cosas. So, es como que estás yendo en contra de ti, al igual que estas mujeres que hablan de, que si las feminazis y eso, están yendo en contra de ellas mismas. Estos hombres que dicen, pues, mira, no, es que el feminismo es un virus y que sí, que si la siguen a figuras como, bueno, a ver quién, Andrew Tate, toda la vaina, están yendo en contra de ellos mismos porque, esa cara lo dice todo, están yendo en contra de ellos mismos, ¿me entiendes? Pero eso, parte de eso es que no tienen una fuente que critique estas cosas, porque el algoritmo le va a enviar lo que les va a seguir reaccionando. Entonces, hay mucha gente en las redes sociales, o sea, yo no soy influencer ni nada, pero estoy en las redes y estoy tratando de crear una plataforma con una misión y eso, y me he expuesto a los dos lados del algoritmo, porque me paso siguiendo o interactuando con páginas de la manosfera, lo que es bien Andrew Tate, el Red Pill y este tipo de cosas. Pero también tengo todo el chorrete de psicólogos que me siguen y que yo los sigo a ellos, gente como tú, gente como otros colegas, que bregan el tema de forma adecuada y crítica, porque quiero ver qué hay al otro lado para saber cómo puedo trabajarlo, ¿me entiendes? Y hay un montón de personas que yo no sé si ellos verdaderamente creen en lo que dicen o meramente se vendieron al diablo con tal de, pues, generar chavos de las redes. Y eso como que me preocupa más aún. Y ya, exacto. No sé. Es preocupante. Eh, Definitivo. sí. Pero nada, entonces, volviendo a esto, por eso de como que closing thoughts y eso. En este proyecto nos enfocamos en el bienestar en hombres y como ya mencionamos antes de los derechos de las mujeres, el trabajar con los hombres reduce el riesgo a las mujeres. No es solamente que los hombres trabajan con ellos por su lado, pues somos un sistema social, somos seres sociales y eso, tú no puedes trabajar con uno sin que afecte al otro, sea de forma buena o sea de forma mala. Por ende, a base de tu experiencia, tú como mujer, o sea, obviamente tienes hombres importantes en tu vida, sea padre, hermano, lo que sea, amistades y eso. eh, que en arroz y habichuela, como si fuese para un amigo, ¿qué tú le dirías a ese amigo para que pueda diferenciar o para que tenga ese ojo crítico al momento de consumir los medios? Entiéndase, ¿qué le dirías para que este hombre pueda discernir como que, mira, este medio lo que quiere es una reacción mía y este medio está como que tratando de ser un periodismo crítico, investigativo? Como que, ¿qué le dirías? Yo creo que mi recomendación es cuestiónatelo todo. Cuestiónalo Ujú, todo. em, O sea, me refiero, si tenemos una base educativa sobre estos temas, si buscamos mayor información de lo que vemos tradicionalmente, podemos cuestionarnos e identificar y detectar a tiempo los micro y los macro, ¿verdad? Violencias ujú, impartidas a través de los medios de comunicación y además el sensacionalismo, que esto es lo que nos da el click y el money. Yo creo que si tenemos esa base, ese cuestionamiento, ujú, sabremos identificarlo y también de ver de quién o de qué está recibiendo el contenido noticioso. O ujú, sea, tú vas a interpretar la norma o no, porque esta persona que es un locutor, no estoy diciendo nombre, porque esta persona que es un locutor te está dando una noticia que se supone que le corresponda a un periodista que tiene una base educativa en periodismo o ujú. aquel porque es un personaje de televisión, pues cuestiónatelo. Tenemos que empezar a cuestionarnos. ¿Por qué tenemos que aceptarlo todo como la norma? Hay que cuestionarnos todo lo que vemos, particularmente en los medios de comunicación, que son ahora, mira, todo el mundo estamos en nuestro teléfono. Ujú. Son tan esenciales como tener nuestro teléfono. Así que es hora de cuestionarnos todo, incluyendo los medios de comunicación. Sí, precisamente ese escepticismo, en términos filosóficos, como uno, pues, no ser una oveja más. Y claro, uno necesita tener convicciones, valores, principios y este tipo de cosas. Y yo pienso que los hombres también carecen, a nivel colectivo, carecen de un sentido de propósito hoy en día, porque el feminismo ha promovido una redefinición de lo que es la mujer en la sociedad, el concepto de mujer
pero entonces los hombres nos hemos quedado atrás en ese tipo de progreso. Estamos como que atrás con una sociedad que poco a poco va adelantándose en estas cosas, que claro, falta demasiado por hacer y todo lo demás, pero no tenemos este tipo de cambio, o sea, porque cuando ves cosas como la Manofer y todo lo demás, ellos no están diciendo algo nuevo, es meramente que las cosas vuelvan a como eran antes, una perspectiva más conservadora y todo lo demás. Y claro, es bueno ser tradicional, creer en la familia y todo lo demás, pero se necesita ese ojo crítico. No es simplemente, no es aceptar nada nuevo con tal de ser progresivo, no es achacarte al pasado porque es lo que conoces. O sea, ese punto medio de ser crítico y ver qué funciona para uno y reducir el riesgo de afectar a las otras personas con lenguaje violento o algo por el estilo. Eh, pero sí, sí, lo mejor que uno puede hacer es cuestionarse este tipo de cosas, porque por lo menos es un buen paso en esa Exacto. dirección. Y los Sí. periodistas también, no solamente a, ¿verdad? A quienes recibimos el contenido, también como periodistas y como profesionales tenemos que cuestionarnos. No sé Ujú. si sabes del caso de Valerina Farm. A No, Valerina Farm es una no me suena. influencer que es una chica que tiene como una granja y tiene como 8 hijos, no sé, una familia pues muy tradicional, ¿verdad? Como estabas hablando. Ujú. Entonces, lo mágico que se veía en las redes sociales es que esta mujer que tiene casi 8 hijos puede hacerlo todo, tiene 6 si no me equivoco, puede Que el hacerlo esposo todo, es de cocina. una compañía de aviones. Exacto, su esposo es un gran heredero de compañías muy famosas de aerolínea. Ujú, Entonces, ella, la magia que vemos a través de las redes sociales es que ella crea su propia marca de yogur, de queso, mientras también hace la crianza de sus hijos. Pero no fue hasta que una periodista del New York Times, si no me equivoco, tuvo la oportunidad de ir a la granja que no habían dejado a ningún periodista, ujú, que empieza a surgir, ¿verdad? Una idea muy diferente a la magia que veíamos en TikTok. Cuando ujú, ella dice que ella si pudiera nacer, ¿verdad? No elegiría del todo hacer lo que está haciendo. Hubiese ujú, continuado su sueño de ser bailarina profesional, que fue de las pocas elegidas en una academia de ballet muy famosa en Estados Unidos. Y ahí entonces toda la narrativa cambió y la gente empezaron a buscar, a rebuscar y pues hoy tienen otra idea diferente a Ballerina Farm. ujú. Sí, a mi entender, en el origen de la relación, cuando el hombre este se interesa por ella, él usó las conexiones en la aerolínea para coger un vuelo que se sentaran juntos ellos. Terrible, eso Algo suena así mismo es. horrible. O sea, Ajá, para mí esto es acecho, hay acoso, o sea, como wow. De hecho, literal, estamos en el sí. mes nacional de conciencia de acecho, así que busque e identifique. Tengo un reportaje sobre este tema y de ese, ¿verdad? La oportunidad de saber cuáles son esas señales. Ujú. Pero qué horrible, ¿verdad? Utilizar tus influencias y para hacer esto. A mí no me parece nada divertido, a la gente que le gusta, pues le gusta, pero wow. Sí, no, pero es que también eso se nutre de la idea, volvemos a la crianza idealista de ser persistente, ser trabajador, ser consistente en tus cosas y cómo eso, sin ser crítico, rápido se convierte en acecho. O sea, es Y es como que terrible, porque entonces tenemos la idea de lo que aprendimos de que si alguien te dice que no, es un sí. escondido. Sí. No, no, es bien fuerte, de verdad. Ujú, sí, sí, sí. Pero pues, no, y también a eso le añade esta de que los hombres piensan que no pueden tener amigas porque rápido hay un interés sexual, por ende, yo no tengo amigas, me reduzco a ver a la mujer como una mujer de mi familia que respeto, una mujer de afuera que es objeto sexual, o una mujer que no me atrae, por ende, no me importa. Hay un montón de vertientes que coge esto, de nuevo, porque no somos críticos con eso, el tiquismiqui de los detalles de cómo puedes relacionarse como hombre con mujeres y eso. Eh, pero sí, entonces, ¿qué iba a decir lo otro de lo del caso de que me diste de la bailarina? Que estas influencers se les dice tradwives en las redes, que son mujeres que perpetúan una vida tradicional, que si son las que hacen el pan from scratch y que sí, ¿qué? ¿Qué pasa? Esa vida tradicional no incluye limpiar toda la casa, no incluye las partes desagradables de criar un nene o algo por el estilo, el posible detachment emocional que pueda haber de la propia individualidad de uno, porque te convertiste solamente en una madre, ya no eres mujer, ya no eres tú, eres la madre nada más. Y Y no se ese da tipo la de... posibilidad también de abordar la quemazón que pueden sufrir a consecuencia de todo esto, ¿verdad? Porque Ujú. sabemos que el trabajo doméstico no es remunerado, pero es un trabajo que requiere mucho cansancio físico, pero también emocional.
Ujú. No, sí, el invisible labor que hacen muchas mujeres como parte de su rol tradicional y este tipo de cosas. Pero que sí, que estas mujeres que presentan esa idea tradicional en las redes, presentan una perspectiva glamorizada de lo que es eso, no presentan la realidad. ¿Por qué? Porque ellas no están haciendo eso verdaderamente. Tienen todo el dinero del mundo para, pues, tener las commodities para que se le haga eso a sus 8 hijos o algo por el estilo. Que eso no puede esperarse de una persona pues, de un residencial o algo por el estilo. Por ende, pues, unidad trastornada, pero se ve en las redes y se ve lindo. Por ende, ahí se llevan otra idea. Está fuerte, en verdad. Pero nada, ya con esto cerramos el episodio. Me encantó el tema. Yo creo que esto no puede ser la única vez que te tenemos aquí. Pero sí, me encantó la conversación. Algo que quieras decir antes de que cerremos también para que pongas tus redes, el nombre del artículo que dijiste sobre el acecho también para que lo puedan buscar. Claro, yo quiero felicitarlos, obviamente, a ti, a lo que has logrado. Yo creo que es un espacio importante para que más hombres se sumen y para que llevemos, ¿verdad?, un bienestar en general, porque lo que a ti te beneficia, beneficia al otro y es un efecto dominó. Así que qué bueno Ujú, que eduquemos, ¿verdad?, a través de plataformas que son muy amigables con el consumidor, porque un videíto, escucharlo, un podcast, es lo que está en tendencia y la manera de claro. educar. Mi perra está ladrando otra vez. A mí me pueden buscar a través de la revista Es Mental. Tenemos temas de, obviamente, de los derechos de los seres humanos en general. El tema del acecho está recientemente publicado en esmental.com. También me pueden buscar en mis redes sociales, Perla Alessandra. Y también le invito a todos los hombres que se den la oportunidad, ¿verdad?, de tener conversaciones como estas, incluso sumando a otras mujeres como yo, que estoy a la disposición para hablar de esto tan importante. Claro, sí. Mil gracias entonces. Pues ya, la pueden seguir en las redes, buscar los artículos de Esmental, y pues verdaderamente ser críticos con lo que estamos consumiendo, no simplemente ser una oveja más. A eso le añado que si, bueno, esta plataforma no sustituye servicios de terapia. Si usted entiende que debe recibir servicios de psicoterapia o algo por el estilo, por favor, comuníquese con su plan médico o con un profesional que pueda guiarlo en el paso correcto. En nuestra plataforma no ofrecemos servicios de terapia, pero podemos ayudarte a conseguirlos con todo el amor del mundo. Así que nada, no estás solo, te veo, te abrazo. Nos vemos para la próxima. Que tengan buen fin de semana. Adiós. Chao.